nosotros Sí, bro. estuvimos trabajando algunos límites que se llaman indeterminados. Es decir, que no puedo definir si existen o no. Entonces, como surge una indeterminación, yo debo salvarla. Ya hablamos que cuando es 0 sobre 0, en expresiones polinómicas, usamos casos de factoreo, inclusive Ruffini, la resolvente, ¿sí? Cuando aparece una expresión irracional, es decir, donde aparecen raíces, aplicamos los métodos de racionalización, método 1, 2 o 3. Y ahora entramos en el terreno del 0 sobre 0, pero para límites trigonométricos. En este tema de límites trigonométricos entran lo que se conocen como identidades trigonométricas. Que en la tabla de fórmulas que uno les dio hay un montón de fórmulas que les van a ser útiles. Casi siempre vamos a usar las mismas, ¿no? Pero quiero que observen lo siguiente. Acá me piden calcular un límite, ¿no? Un límite trigonométrico. Y como justo en la conversación de recién decíamos, ¿en qué modo tenemos que tener la calculadora? Cuando calculamos seno, coseno, tangente, la vamos a tener en modo radiano, ¿sí? Si nosotros aplicamos el límite, recuerden que aplicar el límite es reemplazar a la x por el valor al cual tiende la x. Si nosotros reemplazamos la x por el 0, que es al que tiende el límite, a mí esto me va a dar 0 sobre 0. ¿Sí? Si ustedes agarran la calculadora y ponen tangente de 3 por 0 menos seno de 5 por 0, les va a dar 0 menos 0, 0. Y si ponen 2 por 0, claramente 0. Entonces, lo que me queda acá es una indeterminación. Y eso ya lo sabemos, ¿sí? Sabemos la indeterminación, 0 sobre 0. Ahora bien, nosotros sabemos cómo salvar las polinómicas y las irracionales. Ahora, ¿qué pasa cuando me aparece una trigonométrica? Tengo que pensar primero en las identidades trigonométricas y luego en cómo manipular la expresión para llevarla a dos propiedades puntuales que vamos a usar. Para los límites trigonométricos, si bien estas propiedades tienen su demostración, no lo vamos a hacer por una cuestión de que no hace a la materia. ¿Sí? Vamos a mostrar directamente las propiedades. Lo que sí les voy a comentar es que este límite, si yo aplico las propiedades que voy a mencionar, en realidad me va a dar -1. Y acá es donde uno piensa cómo ese límite trigonométrico me va a llevar a que valga -1. O sea, ¿cómo hago para que todas esas funciones trigonométricas que están ahí me den -1? Acá es donde vamos a usar las dos propiedades que les menciono, que son propiedades de los límites trigonométricos. Son exclusivos para el límite de x tendiendo a 0 de las funciones trigonométricas cuando aparecen de esta manera. Es decir, estas dos propiedades son las que ustedes tienen que saber, y ahora las vamos a generalizar, a la hora de resolver límites de forma trigonométrica, en donde aparece una función trigonométrica involucrada. Es decir, esto siempre se va a cumplir. Cuando yo tengo el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x, eso siempre vale 1. Y cuando tengo el límite para x tendiendo a 0 de tangente de x sobre x, también va a ser 1. Noten que acá abajo agregué que la función coseno no tiene esa propiedad. Porque si yo escribo el coseno de x sobre x para x tendiendo a infinito, si yo aplico el límite, a mí me queda coseno de 0, que es 1, sobre 0. Y esto sabemos por las propiedades de los límites que un número sobre 0 es infinito. ¿Sí? Por las propiedades de los límites que ya vimos. Recuerden, la propiedad es que un número sobre 0 da infinito y un número sobre infinito da 0. Pero entonces acá lo que notamos es que esta propiedad se cumple para seno y para tangente, pero no para coseno. Vamos a generalizar esta propiedad. ¿Por qué? Porque esta propiedad es solamente para x. Pero se generaliza cuando en realidad lo que tenemos es una función
f de x. ¿Qué quiero decir? Acá está la generalización. Esto que aparece acá es la generalización. Cuando nosotros en realidad lo que tenemos es que la función para x tendiendo a de una función f de x tiende a 0, podemos asegurar genéricamente que se cumplen estas dos propiedades. El límite para x tendiendo a de seno de f de x sobre f de x es igual a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que la propiedad se cumpla, el argumento de la función trigonométrica y la expresión que están abajo tienen que ser iguales, siempre y cuando esas dos funciones tiendan a 0 para x tendiendo a A. Esto es la generalización. Así parece algo bastante difícil, pero con los ejemplos se van a dar cuenta que no es tanto. Es más, vamos a ver ahora directamente un ejemplo de esta situación genérica. Ya aclaramos que seno de x sobre x para x tendiendo a 0 vale 1, siempre. Que el límite para x tendiendo a 0 de tangente de x sobre x vale 1, por las propiedades de los límites trigonométricos. Y ahora generalizamos diciendo que si el argumento de f de x, de seno y el denominador son iguales y los dos tienden a 0, entonces el límite da 1. Si el argumento de tangente y el denominador de la expresión tienden a 0, entonces ese límite también es igual a 1. Veámoslo con un ejemplo. Fíjense lo que va a pasar acá. Yo en esta expresión que tengo acá, si les digo el límite para x tendiendo a 0 de seno de 3x sobre 3x es 1. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque fíjense que el argumento del seno es igual al denominador de la expresión. Y aparte, esas dos expresiones tienden a 0 para x tendiendo a 0. Otro ejemplo que puede surgir en este momento, miren, vamos a hacerlo así. Si yo, por ejemplo, tengo el límite, otro ejemplo que surge cada vez que uno va haciendo cosas, ¿no? Si yo tengo x tendiendo a 1, no, ese no era. X tendiendo a 1, y acá tengo tangente de x menos 1, y abajo tengo x menos 1, ¿qué es lo que verifico primero? Que el argumento de la tangente es igual a el denominador, y que además, tanto ese argumento como ese denominador, ¿a cuánto tienden los dos? A 0. Tienden a 0 cuando x tiende a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumple la propiedad mencionada y por lo tanto este límite automáticamente, por la propiedad de los límites trigonométricos, es igual a 1. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hasta acá estamos más o menos? Yo me perdí. Sí. ¿En qué parte? Cuando dice que el límite tiende a 1, pero después dice que tiende a 0, ahí como que... Porque vos fijate, si aplicás el límite acá, si aplicás el límite, ¿qué te queda? 1 menos 1. Claro. Y eso es 0. Claro. Y acá abajo también. Mirá, si yo te digo lo siguiente, yo acá te escribo, vamos a hacerlo así, 2x menos 2. Ahí está. ¿Acá podés asegurar que el límite es igual a 1? ¿Por la propiedad? Pensaba No, en ese caso no. No, porque por más que x menos 1, ¿a cuánto tiende? A 0. Y 2x menos 2 tiende a 0. O sea, se estaría cumpliendo una de las condiciones. Que tanto el argumento como el denominador tiendan a 0. Pero ¿qué condición no se está cumpliendo?
No son iguales. No son iguales, exactamente. No son iguales. Entonces no puedo asegurar que este límite es igual a 1. Tendría que manipular la expresión para calcular el límite. ¿Se entendió la aplicación de la propiedad? Sí, profe, ahora sí, me había Sí, confundido. profe. No hay problema. Bueno, entonces Profe. continuamos. Sí, Entonces, para que se cumpla la propiedad tiene que ser sí o sí iguales. sí, la y expresión, tender sí. La expresión tiene que ser tender la al misma. número, al cero o al- Claro. La expresión que está en el argumento y abajo tienen que ser iguales, la expresión. Y además tienen que tender a 0. Vos fíjate que si vos haces x tendiendo a 1 acá abajo, esto tiende a 0, porque tenés 2 por 1, 2, menos 2, 0. Y acá te pasa lo mismo acá adentro. X, o sea, 1 menos 1 es 0. El argumento y el denominador tienden a 0, pero no son iguales. Entonces no podés asegurar que es igual a 1, este límite. Esas dos condiciones deben cumplirse para aplicar la propiedad. Cosa que acá sí pasa, porque fíjate que tenés 3x acá arriba, 3x acá abajo, y los dos tienden a 0. ¿Por qué los dos tienden a 0? Porque x tiende a 0. Entonces, 3 por 0 es 0, 3 por 0 es 0. Los dos, el argumento y el denominador, tienden a 0 y además son iguales. Por lo tanto, se cumple la propiedad y el límite trigonométrico es 1. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí vamos? Gracias, Sí, por lo sí. pronto, digo. Sí, profe. Entonces, fíjense que lo que acabo de mencionar es lo que está escrito, ¿no? Está escrito en el apunte, está escrito lo que acabo de mencionar. Ahora vamos a un ejemplo 2. Miren lo que va a pasar acá. Obviamente hay escritas algunas cosas como para que ustedes después cuando lean el apunte se puedan guiar, ¿sí? ¿Podemos asegurar que este límite es igual a 1? No. Todavía no. No. Así vamos. Todavía no. Todavía no podemos asegurar que este límite es igual a 1. Pero sin embargo, si manipulamos la expresión, podemos hallar su verdadero valor. No va a dar 1, pero podemos salvar la indeterminación. Porque fíjense que no puedo asegurar que es 1, pero sigue siendo una indeterminación, porque acá arriba me va a quedar 0 sobre 0. Va a seguir siendo indeterminado. Entonces, como yo lo que necesito es que el argumento del seno y el denominador sean iguales, voy a agregar una igualdad. Voy a agregar una multiplicación que no me modifica el resultado. Lo vamos a hacer a continuación. Quiero que observen lo siguiente. Multiplicar por qué número no me modifica el resultado. Por 1. Por 1. Exactamente, por 1. Entonces, quiero que veamos lo siguiente. Miren, vamos a escribirlo acá, con el lapicito este que es muy útil. Supónganse que yo tengo 3 medios, ¿no? Si yo esto lo multiplico por 1, 3 medios por 1, ¿a qué sigue siendo igual? A 3 medios. A 3 medios. 3 medios. Ahora, quiero consultarles lo siguiente. 3 sobre 3. ¿A qué es igual? A 1. A A uno. A 1. 1. Entonces, decir 3 medios por 1 no es lo mismo que decir 3 medios por 3 sobre 3. Esto va a seguir siendo 3 medios. ¿Se entiende lo que se hizo? ¿El razonamiento? Sí, sí. Es lo mismo multiplicar por 1 y es lo mismo multiplicar por 3 sobre 3. Como es lo mismo multiplicar por 4 sobre 4, 5 sobre 5, 7 sobre 7. Es lo mismo. El resultado del número original, que en este caso era el 3 medios, no se me va a modificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que bajo esas condiciones, yo a esta expresión
indeterminada de un límite trigonométrico, también lo puedo multiplicar. Y lo puedo multiplicar por un número que a mí me sirva. Es decir, si yo acá tengo 3x, yo necesito que acá me aparezca un 3x. Entonces, a esta expresión la puedo multiplicar con el 3 arriba y el 3 abajo. Porque es lo mismo, no se me va a modificar la expresión. Porque 3 sobre 3 es igual a 1. ¿Me siguen hasta acá qué es lo que dice? Agregué una multiplicación por un término que no me modifica la expresión. Entonces, quiero que me digan lo siguiente. Arriba no voy a tener el problema. Sí. 3 sobre 3 lo pone básicamente porque es 3x lo otro, ¿no? Si no, Exactamente. podría ser otro número. Exacto. Pongo 3 sobre 3 porque lo que yo necesito es un 3x. Es más, vamos a mencionar esto de la siguiente manera. Abajo, fíjense que tengo 5x por 3. ¿Esto cuánto es? 15x. 15x. Y 15x, ¿no es lo mismo que decir 3x por 5? Sí, Entonces, Sí. manipulando la expresión de esa manera, yo sé que a mí este límite me va a quedar abajo 3x y ahora va a estar multiplicado por 3 sobre 5. ¿Se entiende lo que pasó? En vez de tener 3 sobre 3 y el 5x acá abajo, como 5 por 3, como 5x por 3 es 15x, es lo mismo que yo pueda reescribir 3x por 5. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto da este límite? 1. No, Uno. Exacto. 1. Entonces, fíjense que ahí ya tengo resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque el límite, bueno, ahí está. Porque el límite, esperen que borro esto. Ahí está. Porque el límite de seno de 3x por 3x me da 1. Y eso va a estar multiplicado por 3 quintos. Entonces, 1 por 3 quintos es 3 quintos. Entonces, noten que este límite, que no podíamos decir que era 1, pero que tampoco sabíamos cuánto daba porque era indeterminado, en realidad su resultado es 3 quintos. Porque se aplicó esta propiedad en la cual yo puedo multiplicar arriba y abajo por el mismo número y manipular el 5x por 3 y reescribirlo como 3x por 5. ¿Se entendió cómo se resolvió este ejercicio? Ahora vamos a hacer algunos más. Pero básicamente hay que entender qué puedo agregar y qué puedo sacar y cómo lo puedo asociar para resolver el límite. Entonces, dejó de ser indeterminado y hallé su verdadero valor, que es 3 quintos. Todo esto que les acabo de comentar está escrito abajo, ¿sí? O sea, el procedimiento está escrito acá abajo, ¿ven? Se multiplica 3 sobre 3, se pone el 3x primero y el 5 después, todo el primer límite me da 1, y el otro me queda simplemente el numerito, el 3 quintos. Por eso el límite final, el número final, es 3 quintos. Partimos de un límite determinado trigonométrico y aplicando una propiedad de multiplicar por 1 y con el límite trigonométrico, que ya sabemos que si tengo el seno de 3x sobre 3x tendiendo a 0, todo ese límite siempre me va a dar 1, porque se cumple la propiedad. Lo que tenemos que hacer entonces es igualar, ¿no, profe? Exacto. Tenés que tratar de que lo que aparece adentro del argumento también aparezca abajo. Porque, por ejemplo, mira, el segundo ejemplo. No, el tercero. En este tercer ejemplo, nosotros sabemos
que esto me va a dar 0 sobre 0, que es indeterminado. Pero, ¿cómo puedo salvar la indeterminación de este límite? Como sé que es un límite trigonométrico y la tangente también tiene la propiedad del límite trigonométrico, ¿yo qué es lo que necesito que me aparezca abajo? 4. El Que sea 4. el 4. Entonces, ¿qué hago con toda esta expresión? La multiplico ¿por quién? 4 sobre 4. 4 sobre 4. 4 sobre 4. Y una vez que lo asocie, acá abajo a mí me va a quedar el 4x, y esto en realidad va a estar multiplicado por ¿cuánto? ¿Qué fracción me quedaría acá? 4 séptimos. 4 céntimos. 4 séptimos. Perfecto. Por la propiedad del límite trigonométrico, ¿cuánto me da el límite de tangente de 4x sobre 4x? 1. 1. Entonces esto sería igual a 1 A 1. por... no me lo escribí. Ahí está. 1 por 4 séptimos, que no es otra cosa que 4 séptimos. Es decir, tenemos que tratar de manipular la expresión para que aparezca la propiedad del límite trigonométrico. La propiedad que dice que el seno de f de x sobre f de x, cuando tienden a 0, es igual a 1. O la tangente de f de x sobre f de x, cuando f de x tiende a 0, es igual a 1. ¿Sí? ¿Más o menos estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Todo esto que acabo de comentar también está resuelto abajo, ¿sí? Lo voy a dejar así como está, simplemente para que... Porque recuerden que una cosa es el archivo feo que yo les hago, el teórico que les subo, y otra cosa es este que armo para explicar la clase, ¿sí? Fíjense que está todo lo que acabamos de mencionar, está escrito acá. Voy a ir guardando. Sí, es mejor, profe, porque es mejor guía para estudiar. Por eso, porque esta es la guía de la clase. Después vos, si lo podés copiar o lo imprimís, es más fácil seguir. Los otros son teoría pura, es matemática bien pura. Ahora, quiero que hagamos lo siguiente. Acá ya se complica la cosa. Fíjense que si yo aplico el límite acá, a mí me va a dar 0 más 0 sobre 0, que no es otra cosa que 0 sobre 0. Indeterminado. Entonces, indeterminado no significa que no lo puedo resolver. Indeterminado significa que no sé cuánto vale. Y como no sé cuánto vale, lo tengo que encontrar. Vamos a trabajar con la expresión del límite, ¿sí? Para llevarla a algo que yo necesito. O sea, la expresión del límite es esta que está acá. Fíjense, x más tangente de 4x sobre 2x. ¿Qué podría hacer acá? ¿Qué podría hacer acá? Para llevar a que aparezca la expresión del límite, de la propiedad del límite trigonométrico. ¿Qué es lo que podría hacer? Así como está, ¿puedo aplicar la propiedad del límite trigonométrico? ¿O qué necesito que me aparezca abajo? Que sea igual. Claro. ¿El 4, profe? El 4 necesito. Exacto, necesito el 4. Entonces, a toda esa expresión que yo tengo acá, la voy a multiplicar arriba y abajo por el 4. 4 sobre 4. 4 sobre 4. Si yo asocio de esa manera, a mí lo que me va a quedar es abajo el 4x, y todo eso va a estar multiplicado ¿por quién? Por 4 medios. Por 4 medios. Por 4 4 medios. medios. Perfecto. Ahora, así como está, si yo le calculo el límite, ¿puedo aplicar la propiedad del límite trigonométrico? No. No, porque hay una X. Claro, porque está este más X que me está molestando un montón. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar
también es una propiedad que está en la tabla de fórmulas y que ustedes la saben, porque ustedes lo usan. Pasa que uno lo usa tan mecánico que a veces no lo razona tanto. Y quiero que pensemos en lo siguiente. Esto sí lo voy a escribir. Esperen que esto lo paso para abajo. Después lo junto todo, ¿no? Para que quede más ordenadito. Y lo vamos a pensar así. Miren. Lo voy a hacer en un cuadro de texto acá al lado. Así que al costado. ¿Cómo se resuelve? 2 tercios más 5 tercios. ¿Cómo resuelvo eso? Puede ser cruzado. No. Es El una 3 va suma. abajo. Claro. El 3 queda abajo, igual Acá abajo denominador. todo el común. Se divide por 3 y después se multiplica por 2 y por 5. No, porque acá tiene la característica que el denominador es el mismo. Entonces, ¿Se suman los denominadores? se suma Se suma directamente. Se suma lo de arriba. Claro. ¿Por qué? Porque el denominador es el mismo. Por eso es lo que les comentaba recién. Uno ve una suma de fracciones y automáticamente se va al método de sumar fracciones. Multiplico lo de abajo, divido por el primero y multiplico por el segundo. Entonces, sin embargo, la relación es más simple. Cuando yo tengo el mismo denominador, sumo directamente lo de arriba. Ahora, si lo trabajamos con letra esto, si yo tengo, por ejemplo, A sobre B más C sobre B, ¿cómo quedaría el resultado final de eso? AC B sobre B. abajo, A más C, Exacto. arriba. A más C acá arriba y el B abajo. Ahora yo les pregunto lo siguiente. Es lo Si mismo. puedo pasar de esta expresión que está acá, si puedo pasar de esta expresión que está acá a esta que está acá a la derecha, ¿no puedo hacer lo mismo al revés? O sea, piensen lo siguiente. Si yo tengo, vamos a hacerlo con letras, 2x más x al cuadrado y abajo tengo x. A esto, ¿no lo puedo expresar como 2x sobre 2x x sobre X más? X al cuadrado sobre X. Exactamente. Es decir, como esta suma algebraica comparte el denominador, yo puedo separarlo como una suma de fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Y por qué digo esto? Porque tranquilamente podemos directamente, antes de multiplicar arriba y abajo por el 4, antes de eso, a esta expresión la podemos separar. A ver si no me deja. Porque está el cuadro de texto. Ahí está. La podemos separar de qué manera. A ver, ahora sí. ¿Cómo podría reescribirla a esa expresión? X sobre 2X. Exacto. Tangente de Más tangente de 4 Perfecto. sobre 2. Tangente de 4x sobre 2x. 2X. Y entonces, en vez de usar todo este argumento, ¿dónde está? Acá. Todo este argumento en el límite, voy a usar esta expresión. ¿Qué? ¿Queda claro que esta expresión... Uy, no me dejo hacer. Que esta expresión es igual a 1 medio más tangente de 4x sobre 2x? Porque se canceló esta x con esta x. Entonces, no voy a usar x sobre 2x, voy a usar directamente 1 medio más tangente de 4x sobre 2x. Esto que acabo de mencionar está escrito acá abajo. ¿Sí? Y después sí, aplicamos directamente el método de multiplicar y dividir. ¿Sí? O sea, de multiplicar arriba y abajo por el mismo número. ¿Por qué? Porque fíjense que esta expresión 1 medio más tangente de 4x sobre 2x, lo agregamos acá, en el límite. ¿Sí? Y yo sé, por propiedades de los límites, que
a la suma de un límite lo puedo separar como el límite de la suma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo quiero calcular el límite de x tendiendo a 0 de un medio, ahí está. ¿Cuánto es? Un medio. Este que está acá. Y en la expresión tangente de 4x sobre 2x, le voy a aplicar la propiedad. Es decir, voy a multiplicar arriba y abajo por el 4, voy a asociar el 4 con el 2, y ahora sí, esto que tengo pintado acá, el límite de esto que tengo pintado acá, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, fíjense que me va a quedar 1 por 2. ¿Por qué 1 por 2? Porque 4 sobre 2 es 2. Entonces, ¿qué me queda? Un medio más 2, que no es otra cosa que 5 medios. Qué quilombo. Sí. Acá sí entra todo el razonamiento y todas las propiedades que le subí en ese archivo. No hay que aprendérselas de memoria, pero sí hay que poder manipular la matemática que rodea el ejercicio para poder llevarlo a cabo. Fíjense que no son propiedades complicadas. Lo complicado es darse cuenta cómo las uso. Cómo esas herramientas que yo en algún momento aprendí, las uso para resolver un ejercicio que aparentemente es complicado. Es más, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Miren, esto ya ni siquiera los resolví. Están acá para que los vayamos haciendo. Creo que este segundo sí lo resolví, pero este no. ¿Puedo asegurar que este límite es igual a 1? No. ¿Por qué? No, Bueno, son iguales. Porque la X está porque al el otro cuadrado. es lo cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo manipular esta expresión para que aparezca la propiedad del límite trigonométrico? ¿Qué podría hacer de todo lo que conocen, de todo lo que saben? Aplicar diferencia de cuadrados. Exactamente, aplicar diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque sabemos que la diferencia de cuadrados, en este caso, si yo tengo x al cuadrado menos 1, por diferencia de cuadrados, esto es igual a x menos 1 por x más 1. Caso de factoreo, o sea, apareció acá también, pero porque la expresión a mí me lo permitía. Entonces, yo a este límite trigonométrico, que es indeterminado porque me da 0 sobre 0, lo puedo escribir, en vez de poner x menos 2, x al cuadrado menos 1 abajo, voy a aplicar la diferencia de cuadrados, y voy a tener x menos 1 por x más 1. Y ahora les consulto lo siguiente. A este límite que tengo acá, yo lo puedo escribir así. Miren, vamos a hacerlo así. Voy a tener arriba tangente de x menos 1. Ahí. Y abajo voy a dejar el x menos 1. Y a todo esto va a quedar multiplicado ¿por cuánto? ¿Por qué fracción va a quedar multiplicada esta expresión? ¿Qué me va a quedar arriba? 1 sobre x más 1. Exactamente. Perfecto. Entonces, fíjense que asociamos. Es decir, tangente de x menos 1 sobre x menos 1, o sea, tangente de x menos 1 sobre x menos 1, y yo necesito sacar este x más 1 que está multiplicando abajo. Pero nosotros sabemos que arriba está multiplicando por 1. Por eso, podemos reescribir este x más 1 como 1 sobre x más 1. Esto que tengo acá. Si yo aplico el límite, ¿qué era aplicar el límite? Reemplazar el valor de x. Todo este que está acá, ¿cuánto me da? 1. 1. Entonces me va a quedar 1 por... Ahí. ¿Y acá qué me va a quedar? En la fracción, ¿qué me va a quedar? 1 Un medio. sobre 2. Exactamente, un medio.
Y eso no es otra cosa que un medio. Entonces noten cómo el límite de esta expresión, que en principio era 0 sobre 0, no tuvimos que multiplicar arriba y abajo por un número. ¿Por qué? Porque no aparecía un número que a mí me permitía darme cuenta que debía multiplicar, sino que manipulé la expresión algebraica como diferencia de cuadrados. ¿Para qué? Para que aparezca la propiedad trigonométrica de la tangente, que yo estoy seguro que vale 1. Porque aplicando la propiedad trigonométrica del límite, Dale uno, Ramiro. me da 1. Dale uno, Ramiro. ¿Hasta acá estamos? Fíjense que Y una hermana también. con 2 ejercicios diferentes tuvimos que aplicar métodos completamente diferentes. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Después, repito, profe. ustedes van a agarrar los ejercicios y quizás algunos no sepan cómo arrancar y quizás en otros sí. Pero las propiedades que usan son estas: separar el común denominador, armar la multiplicación de fracciones, esto de darse cuenta de que acá arriba a mí me va a quedar un 1. ¿Sí? Entonces, con eso va a ir todo bien. Vamos a hacer lo siguiente. De este trigonométrico tengo un ejercicio más, que es el que suele traer problemas, y acá vamos a usar bien sí o sí la tabla de fórmulas, así que ahí necesito que me presten mucha atención. Vamos a hacer lo siguiente. Después ya falta el otro método, que el otro método es re fácil. Este es el más complicado. De los que vemos, este es el más complicado, sí. No entendí yo por qué uno no. ¿Qué parte? Ahí arriba. ¿Este el 1 de acá? Sí. O pensarlo así, mira. Para que lo escribo con el lápiz acá abajo. Suponete que vos lo que tenés es esto. Tenés 2, y abajo tenés, vamos a escribir, no, vamos a hacerlo más fácil. Tenés 3 sobre 10. Así. Vos a esto lo podés escribir como 3 sobre 2 por 5. ¿Me seguís hasta acá? Sí, profe. Ahora, ¿es válido escribir 3 sobre 2 por el 5 acá abajo? ¿O está faltando algo? Falta uno arriba. Claro, pero ¿por qué falta un 1 arriba? Porque se interpreta que el 3 siempre está multiplicado por un 1. Todo número entero se interpreta que está multiplicado por un 1. Entonces, vos fijate que si esto lo escribís como un quinto y resolvés la multiplicación de fracciones, ¿cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces haces 3 por 1 es 3 y 2 por 5 es 10. Y fíjate que da lo mismo. Entonces, como en el caso anterior, vos... Uy, justo me quedó escrito ahí. Como en el caso anterior, a vos lo que te queda es esta expresión, que la tenés que asociar sí o sí con esta expresión para aplicar el límite trigonométrico. ¿Qué haces con este x más 1? Lo expresás como una multiplicación de fracciones, pero una multiplicación de fracciones que arriba tiene un 1. Porque 1 por toda esta expresión sigue siendo esa misma expresión. Claro, ahora entendí. ¿Sí? Bueno, Sí, gracias. no hay problema. Bueno, fíjate, son las 8. 8 y 10 volvemos. Y vamos a hacer este ejemplo, y luego vamos a pasar al último caso de indeterminación, que ese es el más simple de todos. Es al que uno le suele gustar. Así que bueno, son 9 y 2. Así que 9 y 10 seguimos con todo esto, ¿sí? Yo corto mi micrófono y en un toque volvemos. Bueno, seguimos. Vamos a terminar este ejemplo y después vamos a ver el último caso de indeterminación, que es el más sencillo de todos, por cómo se presenta y por cómo se resuelve, ¿no? ¿Me están escuchando ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Observen lo que va a pasar acá. Sí. Observen lo que va a pasar acá. Fíjense que si yo quiero resolver este límite, así como está,
Si aplico el límite, a mí arriba me va a quedar 1 menos 1 y abajo 0. Es decir, que esto va a ser 0 sobre 0. Una indeterminación. Ahora bien, podría también aplicar el repartir el común denominador y en realidad escribir este límite como coseno de x, 1 sobre x y menos. ¿Se entiende esto, no? Fíjense, 1 sobre x menos coseno de x sobre x. ¿Se entiende lo que hice ahí? Sí, profe. Ahora. Si yo aplico el límite ahí, ¿cuánto me daría? ¿Esto cuánto me daría? 1 sobre x, aplicando el límite. Infinito. Infinito. Y coseno de x sobre x, es más, vamos a aplicar el límite y vamos a ver cuánto da. El primero me quedaría 1 sobre 0, que sabemos que va a ser infinito, y esto me va a quedar menos, aplicando el límite, coseno de 0 es 1 sobre 0. Entonces, fíjense que 1 sobre 0 me da infinito. Y 1 sobre 0 me da infinito. ¿Cuánto es infinito menos infinito? 0. No, en realidad no lo sé. Porque no sé qué infinito es más grande. No sé si el primer infinito, yo no sé si el infinito que surge de acá, del 1 sobre x, es más grande que el infinito que surge de acá, de coseno de x sobre x. No lo sé. Esto, para que lo entiendan, cuando yo tengo infinito menos infinito, también es una indeterminación. La expresión infinito menos infinito también es una indeterminación. Indeterminación que en realidad nosotros no vemos porque surgen de los casos que ya conocemos. Es decir, fíjense que yo aplicando de una manera llego a una indeterminación, 0 sobre 0. Y aplicando de otra manera llego a otra indeterminación, infinito menos infinito. Es más, si a alguien le surge la duda y quiere estudiar este tipo de indeterminación, lo estudia. Nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque surge de problemas o de ejercicios que se resuelven con otro caso, ¿sí? Como va a pasar con este. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Infinito menos infinito también es una indeterminación. Pero nosotros nos vamos a centrar en la indeterminación de 0 sobre 0. Así que vamos a resolver este límite de otra manera. Vamos a centrarnos en la expresión. Esto que vamos a hacer a continuación está escrito más abajo. Pero quiero que vean lo siguiente. Así en esa expresión como está, ¿puedo aplicar la propiedad de los límites trigonométricos? No. No. No, profe. ¿Por qué? Porque la propiedad del... Miren, esto es una pregunta de oral, ya que estábamos hablando hoy hace un rato. Si yo pregunto, en esa expresión, ¿puedo aplicar la propiedad del límite trigonométrico? Y la respuesta es no. Y obviamente la repregunta es, ¿por qué? Así como está, no puedo aplicar las propiedades de los límites trigonométricos. Porque solo se cumplen Porque con para coseno seno no y se para... podía. Exactamente. Porque con el coseno no se cumple la propiedad del límite trigonométrico. Entonces, de una forma u otra, tenemos que lograr que aparezca seno o tangente. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a utilizar la diferencia del cuadrado, pero al revés. Es decir, vamos a usar racionalización, pero con la trigonométrica. ¿Qué quiero decir con esto? A esta expresión la vamos a multiplicar por arriba y abajo el conjugado de 1 menos coseno. Es decir, vamos a multiplicar arriba y abajo por 1 más coseno de x. Y si yo lo agrego arriba, también lo tengo que agregar abajo. 1 más coseno de x. Es decir, fíjense que lo que se agregó acá es la expresión trigonométrica
la expresión trigonométrica, pero con el positivo. O sea, es más o menos parecido a lo que hacemos en racionalización, cuando multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del término que tiene la raíz. ¿Y de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve esto? Que si yo armo la multiplicación, fíjense que arriba a mí me va a quedar, entre paréntesis, 1 menos coseno de x, todo eso por 1 más coseno de x. Y abajo voy a tener x por 1 más coseno de x. Estoy trabajando con la expresión. En esto que me quedó acá, ¿qué propiedad matemática pueden reconocer? ¿Qué propiedad matemática pueden reconocer? La expresión es rara, pero la van a poder ver sin problema. La de arriba no es una diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Puede- Exactamente. La de arriba es una diferencia de cuadrados. Quiere decir que si yo a la de arriba le aplico la diferencia de cuadrados, ¿cómo me quedaría la expresión arriba aplicando la diferencia de cuadrados? 1 menos coseno cuadrado de x. Exactamente. Y abajo voy a seguir teniendo lo mismo, ¿sí? Esto de las diferencias de cuadrados, recuerden que es una propiedad que si yo tengo un elemento A menos un elemento B por un elemento A más un elemento B, la expresión es A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿sí? Es diferencia de cuadrados, son dos términos que se están multiplicando y cada binomio tiene una suma y una resta, ¿sí? O sea, yo puedo pasar siempre a la diferencia de cuadrados cada vez que reconozco esa expresión. Cada vez que reconozco la expresión, a ver, acá. Cada vez que reconozco la expresión A al cuadrado menos B al cuadrado. O sea, no me importa quién es A y quién es B. Siempre lo puedo reescribir como A menos B por A más B. Y de la misma forma puedo pasar de la expresión de la multiplicación a la resta, a la diferencia de los cuadrados. ¿Por qué es importante esa expresión? Porque ahora les voy a mostrar otra cosa que están en la tabla de fórmulas, ¿sí? Están en las tablas de fórmulas, les voy a mostrar una pequeña situación. Que arriba nos daría 1 sobre 0 al cuadrado, ¿no, profe? Menos 0, no. 0 al cuadrado, perdón. Claro, exactamente. Pero bueno, espera que les voy a mostrar, porque no sé si todos esto lo han trabajado alguna vez al menos en la secundaria. ¿Están viendo las tablas de fórmulas? Sí, profe. Fíjense que acá tienen esto del denominador, ¿no? Ah, miren, acá está la propiedad que usamos hoy. A ver, acá. ¿Ven? Esta de acá. De separar el denominador. Esta es la del factor común o la de la propiedad distributiva. Y esta es la de la suma cuando los denominadores son distintos. Entonces, fíjense que todo esto en expresión genérica les va a servir para un montón de ejercicios. Pasa que uno tiene tantas propiedades. Bueno, acá está, miren, esto de la raíz. Esto de la raíz. No sé si acá pasó que hice una racionalización, que alguien no le dio. No me acuerdo. Entonces transformé una racionalización para llevarle una expresión. Acá están los productos notables. Las fórmulas, acá aparece la diferencia de cuadrados, ¿sí? El binomio al cuadrado. Y después tienen las identidades fundamentales. Las identidades fundamentales. Y una de las que más vamos a usar es esta que aparece acá. Que dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿es acertado decir que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x? Ahí está, más o menos. ¿Por qué es acertado? ¿Qué es lo que hicimos de esta expresión con esta?
Pasaste el coseno para el otro lado. Exactamente, pasé el coseno que estaba sumando, restando para el otro lado. Entonces, así como puedo asegurar que el seno cuadrado lo puedo expresar como 1 menos coseno cuadrado, al 1 menos coseno cuadrado lo puedo expresar como seno cuadrado. Que casualmente el 1 menos coseno cuadrado es lo que nos aparece en el límite trigonométrico. Así que vamos a volver a esa parte. Dejo de compartir esto y volvemos al archivo del ejercicio. Ahí está. Entonces, arriba, en vez de utilizar 1 menos coseno cuadrado, voy a usar directamente la identidad trigonométrica que expresa que eso es igual a seno cuadrado de x. Y abajo me queda igual, ¿no? X por 1 más coseno cuadrado de x. Ahí está. Ahora sí. Entonces, en vez de... Tengo una duda. Sí, decime. Si no sigue. Sí, Ahí sí. entonces no se multiplica, directamente lo reemplazo. Claro, lo reemplazás, porque vos sabés que por la identidad pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. A eso se le llama identidad pitagórica. Vos sabés que 1 menos coseno cuadrado surge de esa identidad. ¿Por qué? Porque pasás el coseno que está sumando restando para el otro lado. Entonces, en vez de usar 1 menos coseno cuadrado, vas a usar seno cuadrado de x. ¿Por qué vas a usar seno cuadrado de x? Porque la propiedad del límite trigonométrico es para seno y para tangente. Entonces vos necesitas que aparezca seno en algún momento. Si no, no lo podés resolver. Entonces por eso aplicás esa diferencia de cuadrados para que a 1 menos coseno lo reescribas como seno cuadrado de x. Y ahora sí, a esta expresión que tenemos acá, le calculamos el límite. ¿Por qué? Porque en vez de usar... Sí. Pero abajo, ¿por qué le queda coseno cuadrado? Porque abajo no lo puedo modificar. Porque acá es 1 más... acá... no, esa es mala mía. Yo lo agregué sin querer. No, esto no. Ahí está. Es coseno de x. Gracias por avisar. Ahora sí. Ahora sí. Es la misma. No, abajo no se toca nada. Abajo queda igual. Abajo queda como quede. Entonces, este límite, después de manipular toda esa expresión, no lo vamos a calcular así, sino que lo vamos a calcular con su expresión equivalente, que es esta que obtuvimos acá. Ahora sí. Bueno, entonces, acá lo que vamos a tener, arriba, seno cuadrado de x, y abajo x por 1 más coseno de x. Ahí está. ¿Cómo puedo rearmar esa expresión para que aparezca la propiedad del límite trigonométrico para seno? ¿Cómo podría reescribir esa fracción? Voy a tener el límite para x tendiendo a 0. Y acá voy a agregar una fracción. Fíjense que lo que puedo escribir es seno de x sobre x por seno de x sobre 1 más coseno de x. ¿Se entiende que esta expresión, esta multiplicación de fracciones es igual a esto que está acá? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que, como yo tengo seno cuadrado, es seno por seno. ¿Y qué me conviene a mí? Que la x quede con una de ellas, con una de las funciones seno. ¿Por qué? Porque todo esto, aplicando el límite trigonométrico, ¿cuánto me da? 1. 1. ¿Y eso va a estar multiplicado por cuánto? Seno de 0. 0. Y abajo me va a quedar 2. Que esto no es otra cosa que 0.
Entonces hicimos un montón de vueltas para que simplemente me dé 0. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo reemplazo acá, me queda coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. 1 más 1 es 2, entonces me queda 1 por 0 sobre 2. 0 sobre 2 es 0. Y 0 por 1, 0. Quiere decir que este límite trigonométrico, que en principio parecía complicado, al aplicar identidades, multiplicación de conjugado y asociar fracciones, pude salvar la indeterminación. En un examen no va a parecer un ejercicio tan complicado, ¿sí? Pero tengan en cuenta que en la guía de actividades hay ejercicios de este estilo. Si bien cuestan un poquito más, se pueden hacer. ¿Basándose en qué? En la tabla de fórmulas que está en la plataforma. Pero, repito, acá ya no hay una forma directa de hacerlo. Ustedes tienen que manipular las propiedades que tienen. Este tipo de ejercicio sí es de mucho, pero mucho razonamiento. Les van a dar un montón de herramientas si se sientan a practicarlos, ¿sí? Pero más o menos, trigonometría tiene todas estas variantes. Yo no sé si los que cursaron en primero o tercera tuvieron identidades trigonométricas. ¿Qué vieron de trigonometría? ¿Hay alguno acá que haya cursado en primero o tercera? Bueno, no importa. Todo esto que acabo de hacer, ¿sí? Estas propiedades que uno aplica y todo eso, están acá abajo, ¿sí? Porque está resuelto este ejercicio con más detalle. En realidad no está con más detalle, sino está explicado qué es lo que se hizo, ¿sí? Se multiplica y todo eso. Yo ahora después, acá se aclara, ¿sí? En el apunte fórmulas, se tiene la expresión seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. De la cual si despejamos seno cuadrado, nos queda 1 menos coseno cuadrado. Entonces, eso es lo que reemplazamos. Profesor, Sí. el apunte de la fórmula, ¿en qué parte están? Porque no las vi. En la parte de archivos. Ah, ok. Si vos vas a la parte de archivos, creo que están las 3. Está el programa, la guía de actividades y creo que tabla de fórmulas, me parece. Pero no, está en la sección porque archivos. vi el Están programa todas juntas. Ahí, información juntas. Sí, están. En un apartado están las 3. Está todo. Las 3, claro, están las 3 fórmulas. Hay un apartado que dice tablas de fórmulas y están las 3, claro. La de derivada que vamos a utilizar más adelante. Entonces, fíjense que acá está resuelto, ¿sí? Con eso que les acabo de mencionar. Y ahora vamos al último caso de indeterminación, que es el de infinito sobre infinito, que este es bastante más sencillo, porque este sí es bastante mecánico. Sí, lo que tiene es que lo vamos a usar mucho la clase que viene, para trabajar función racional y asíntotas. Ahí sí la vamos a utilizar mucho. Pero el proceso de resolución es muy sencillo. Acá, en este caso de indeterminación, habla de infinito sobre infinito. Así como infinito menos infinito es indeterminado porque no sé qué infinito es más grande, cuando tengo infinito sobre infinito pasa lo mismo. Yo no sé si infinito sobre infinito va a ser 0, o va a ser 1, o va a ser infinito. No lo sé. Porque no sé qué infinito es más grande, cuál es uno más grande que el otro. Entonces, vamos a expresar el caso para una situación en particular. Después, para todas las situaciones que puedan surgir, se resuelven de la misma manera. Recuerden que en Matemática 2, lo que tienen que desarrollar es manipular las fórmulas que tienen y manipular la matemática que los rodea para resolver algunos ejercicios. Y en la parte de actividades de este caso de indeterminación, hay una o dos en las cuales ustedes tienen que manipular la expresión. En los otros aplican el método de una, pero en otras hay que manipular un poco la expresión. Y ahí depende de cómo más o menos interpretan el ejercicio y la fórmula que tienen al alcance de la mano.
El infinito sobre infinito lo vamos a mostrar con el cociente de polinomios. Es decir, nosotros para el cociente de polinomios tenemos dos variantes. 0 sobre 0, en donde se factoriza, e infinito sobre infinito. Y el caso de infinito sobre infinito, directamente lo que se hace es, se divide por la x de mayor grado. Vamos a verlo con un ejemplo. Esto es más fácil verlo directamente con un ejemplo. Tengo los 3 ejemplos sin resolver. Así que vamos a resolver. Fíjense lo que va a pasar acá. A mí me piden calcular el límite para x tendiendo a infinito. De 3x cuarta más 5x menos 4 sobre 5x cuarta más x cuadrado más 1. Si yo aplico el límite, o sea, si aplico el límite infinito, todo esto que está acá, me da infinito. Si le sumo 5 por infinito, me da infinito. Y si le resto 4, va a seguir siendo infinito. Entonces arriba tengo infinito. Y abajo va a pasar lo mismo. Si yo tengo 5 por x a la cuarta, donde x es infinito, me va a dar infinito. Si le sumo el infinito, va a seguir siendo infinito, y sumarle un 1 no me modifica nada, entonces va a seguir siendo infinito. Cuando obtengo la expresión infinito sobre infinito, esto también es una indeterminación. ¿Cómo salvamos la indeterminación de infinito sobre infinito de expresiones polinómicas? Dividiendo a la x de mayor grado. Eso está escrito acá, así es lo que dice acá. Para resolver esta indeterminación, procedemos a dividir toda la expresión por x a la n, siendo n el exponente de mayor grado. ¿Qué quiero decir con esto? En este límite que estamos acá, que tenemos acá, ¿cuál es la x de mayor grado? A la cuarta. X a la cuarta. X a la cuarta. Entonces, a todo este límite lo vamos a dividir por x a la cuarta. ¿Qué quiere decir? Que acá, 3x a la cuarta, lo vamos a dividir por x a la cuarta. A 5x lo vamos a dividir por x a la cuarta. Y a menos 4 lo vamos a dividir por x a la cuarta. A toda la expresión. Lo mismo va a pasar con el 5x a la cuarta, lo vamos a dividir por x a la cuarta. Al x cuadrado lo vamos a dividir por x a la cuarta, y al 1 lo vamos a dividir por x a la cuarta. El método dice eso. Cuando tengo una indeterminación infinito sobre infinito, a todos los términos de la expresión la divido acá, por la x de mayor grado. En este caso, x a la cuarta. Eso no quería hacer. Ahí está. X a la cuarta. ¿Se entiende qué es lo que hice hasta acá? Mientras voy pintando todo esto. Sí, profe. Ahora, vamos a cancelar las x. ¿Por qué? Porque después cuando apliquemos el límite vamos a ver algo muy interesante. Si yo esta expresión del límite para x, ahí está, para x, tendiendo a infinito, divido cada una de esas x, ¿cuánto es 3x a la cuarta sobre x a la cuarta? 3. 3. ¿Cuánto es 5x sobre x a la cuarta? Más 5 sobre x a la 3. Menos, el otro me queda igual, 4 sobre x a la cuarta, porque no cancelo ninguna x, ¿sí? Acá, en x a la cuarta sobre x a la cuarta se van, entonces me queda 5. Más. ¿Cómo queda la expresión x a la 2 sobre x a la cuarta? 1 sobre x cuadrado. Exacto, Sí, 1 sobre x cuadrado. 1 sobre x cuadrado. Y el otro me queda igual, ¿no? 1 sobre x a la cuarta. Ahora quiero que vean lo siguiente. Si yo aplico el límite, a mí me va a quedar esto. 3, porque no hay nada que afecte,
más 5 sobre infinito. Menos 4 sobre infinito. Y abajo lo mismo. 5 más 1 sobre infinito. Más 1 sobre infinito. Y la pregunta es la siguiente. Esto es aplicar el límite. En el concepto de límite, ¿cuánto es 5 sobre infinito? 0, profe. 0. 4 sobre infinito es 0, 1 sobre infinito es 0 y 1 sobre infinito es 0. Quiere decir que el límite en este caso a mí me va a quedar 3 más 0 y abajo 5 más 0 más 0. Que esto no es otra cosa que 3/5. El valor del límite para esa indeterminación. Cuando quise calcular el límite me dio infinito sobre infinito indeterminado, pero aplicando el método que consiste en dividir todos los términos por la x de mayor grado, llegamos a un valor concreto del límite. En este caso, 3/5. ¿Se entendió más o menos el procedimiento? Sí, profe. Fíjense que este ya es más sencillo, este es bastante mecánico. Todos se resuelven igual, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente ejemplo, porque todos van a dar situaciones distintas. La idea es que cada uno de los ejemplos represente situaciones distintas, pero el método es exactamente el mismo. Fíjense, acá va a pasar lo mismo, ¿no? Yo tengo que resolver, tengo que salvar este límite, esta indeterminación. A este límite, que me da infinito sobre infinito, lo tengo que dividir por la x de mayor grado. ¿Cuál sería la x de mayor grado en este caso? X a la quinta. X a la quinta. X a la quinta. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es dividir todo por x a la quinta. Esperen que esto lo tengo escrito en algún lado. Así es más sencillo. Ahí está. Dividimos todo por x a la quinta y a mí me queda esto que está acá. ¿Ven? 2x a la quinta sobre x a la quinta, 2x al cuadrado sobre x a la quinta, más 2 sobre x a la quinta, y lo mismo con los de abajo. Ahora, si yo cancelo todo eso, 2x a la quinta sobre x a la quinta me va a quedar 2. 2x a la 2 sobre x a la quinta me va a quedar 5 sobre x a la ¿cuánto? Tercera. A la 3, perfecto. Y el otro me va a quedar 2 sobre x a la quinta porque no hay ninguna x que se cancele. Vamos al de abajo. 5 x a la cuarta sobre x a la quinta, ¿cómo me va a quedar? 5 a la x. 5 sobre x. 5x. Exacto. 5 sobre x. Recuerden que... Ahí está. 2x a la 2 sobre x a la quinta me va a quedar 2 sobre x a la 3. X a la 3. Y el otro me va a quedar igual. Entonces, fíjense, si yo acá aplico el límite, arriba, ¿qué me va a quedar directamente? 2 más 0 más 0. Exacto, 2 más 0 más 0, y abajo... 0 más 0 más 0. Claro, 0 más 0 más 0. Que esto no es otra cosa, en el concepto de límite, 2 sobre 0. ¿Qué 2? 2 sobre 0. ¿Y eso a qué es igual en el concepto de límite? Un número sobre 0. Infinito. Infinito. Y ahí terminó. Fíjense que este límite, que era también indeterminado, infinito sobre infinito, se obtiene un valor que es igual a infinito. Y lo mismo vamos a ver en el ejemplo 3. Fíjense que el método es exactamente el mismo, ¿no? Lo que no hay que tratar de errarles es al concepto de límite que uno está trabajando. Por ejemplo, para este límite, que también es infinito sobre infinito, voy a aplicar el método de dividir a todo por la x de mayor grado. ¿Cuál es la x de mayor grado en este caso? X a la quinta. X a la quinta. X a la quinta. Entonces, cuando yo divida todo,
por x a la quinta me va a quedar así. 7x a la 3 sobre x a la quinta, más 3x sobre x a la quinta, menos 5 sobre x a la quinta. Y abajo, x a la quinta sobre x a la quinta, 2x al cuadrado sobre x a la quinta, y menos 4 sobre x a la quinta. Entonces, a eso voy a ver cómo tiene las potencias, o sea, cómo quedaría una vez que yo cancele. 7x al cubo sobre x a la quinta me va a quedar directamente 7 sobre x a la 2. 3x sobre x a la quinta me va a quedar directamente 3 sobre x a la 4. Y el otro me va a quedar igual. Ahora acá abajo, x a la quinta sobre x a la quinta, ¿cuánto me va a dar? 1. 1. X. 1. Porque se van las x. 2x a la 2 sobre x a la quinta me va a quedar 2x a la tercera. x a la 3, perfecto, y el último me va a quedar igual. Entonces, una vez que cancele todo eso, aplico el límite. ¿Y qué me va a quedar arriba si aplico el límite? 0 0 más 0 más 0. más 0. Y abajo me va a quedar 1 más No, 0 cero. más 0. Y esto me va a quedar 0 sobre 1. Que eso es, en definitiva, Infinito. no, 0. Ah, Un- 0. 0. Claro. Recuerden que no es lo mismo que el 0 esté arriba que esté abajo, ¿sí? Entonces, esto 0 sobre 1 es 0 para cualquier cuenta, incluso en el concepto de límite, pero 2 sobre 0 en una cuenta no lo puedo resolver, pero en el concepto de límite eso es infinito. Entonces fíjense que en realidad estos tres ejemplos, porque el método es sencillo, ¿sí? Se hace siempre igual, cómo varían los resultados. Acá me dio un número, acá me dio infinito y acá me dio 0. Entonces ahora, ¿por qué acá me dio 0? ¿Por qué acá me dio infinito? ¿Y por qué acá me dio un número? ¿Cuál era la diferencia de los tres ejemplos? Esperen que los pongo todos juntos. Ahí está. ¿Dónde se ubicaban los grados? Exacto. O sea, el mayor grado, si estaba en el numerador o en el denominador. Perfecto. Y en este que me dio 3/5, ¿qué es lo que pasó? Tenía el mismo grado. Tenía el mismo grado, exactamente. Entonces fíjense que las x que tienen el mismo grado arriba y abajo, en infinito sobre infinito, me van a dar un número. Cuando las x tiene el grado mayor arriba, me va a dar infinito, y cuando el grado mayor esté abajo, me va a dar 0. Eso siempre se va a cumplir. ¿Por qué aclaro esta pequeña situación y poder darse cuenta enseguida? Porque esto de darse cuenta enseguida de los límites para x tendiendo a infinito, lo vamos a usar mucho en la clase que viene cuando veamos función racional.